Hola, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a Interludio Online. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y contarles que hoy cumplimos ya 7 meses de estar llegando a sus hogares a través de Facebook o de YouTube o de Zoom. Ha sido un trabajo lindísimo y sabemos que ustedes lo han disfrutado. Hemos tenido charlas para aprender, para reír, para reflexionar con José, con Laura y con muchísimas más personas que han estado acompañándonos durante todo este tiempo. Quiero contarles también que recientemente tuvimos nuestra conferencia Fuleando el Tanque, que fue todo un éxito ese fin de semana. También tuvimos nuestro autoludio, que muy pronto les vamos a estar avisando de nuevas fechas, por cierto. Y también, bueno, contarles que el equipo intersocial ha estado trabajando muchísimo. Estuvimos más bien donando algunos diarios. También estuvimos recientemente haciendo una donación de un aparato a una niña que necesitaba para poder tratar su enfermedad. Lo cual nos hace sentir muy orgullosos y muy felices de todo el trabajo que se está haciendo aquí en Interludio. Si sos nuevo o nueva, te quiero dar la bienvenida y contarte que en Inter tenemos 3 valores que nos unen y nos caracterizan. El primero es que no aceptamos personas perfectas. El segundo es que en lo esencial estamos de acuerdo y en lo no esencial tenemos libertad. Y el tercero es que somos naturalmente sobrenaturales. También quiero recordarles a todas las personas que pueden realizar sus diezmos, donaciones y ofrendas para poder seguir llevando a cabo todos estos proyectos que les hemos contado y que hemos hecho en todos estos meses. A continuación va a aparecer una pantalla en la que ustedes pueden encontrar la información para realizar sus donaciones, diezmos, ofrendas, como quieran llamarle. Y bien, quiero finalizar dejándolos con la charla de Luis López, que está buenísima, está súper concisa, súper interesante y está chivísima. Así que los dejo con Luis. Que disfruten su domingo. Hey, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Si estás viendo esto el domingo en la mañana, yo estoy con un café. Así que salud a todos los que están amaneciendo. Y si lo estás viendo en otro horario, siéntete bienvenido. Esto es Interludio, esto es para vos. Ojalá puedas compartir esto con mucha gente que conozcas. Y esperamos que el tema de hoy sea súper relevante para vos y de alguna u otra forma te ayude en ese camino con Dios y en esa espiritualidad que todos estamos buscando tener con Dios. Hemos estado, la semana pasada empezamos una nueva serie, ¿Quién necesita a Dios? Y hoy esta semana es muy especial porque esta semana vamos a hablar de las personas que están en un punto medio. A veces tenemos algún problema con esa fe espiritual, esas cosas religiosas, ese lenguaje que muchas veces ni siquiera podemos entender, esa fe que vemos que algunas personas tienen y que nos dicen que nosotros también tenemos que tener, pero simplemente no resuena con nosotros, simplemente no lo podemos comprar porque no es razonable, porque sale de nuestros sentidos, porque no lo podemos probar, etc. Y también existe ese otro extremo de física, de ciencia, de razón, esos ateos que definitivamente no creen en Dios, entonces pierden ese sentido de propósito. O sea, la vida la vives y te mueres y ya, no existe nada más y se acabó. Ese sentido de no propósito también como que no nos gusta y nos sentimos en medio
no compro este lenguaje o este asunto de la religión, pero tampoco compro todo esto de que no existe nada, que no hay nada superior a nosotros mismos y este sentido de no propósito de la vida en sí misma también nos deja como un poco sin sabor. Y hay gente que se siente en medio de eso. Para esa gente es esta charla de hoy. ¿Quién necesita a Dios? Bueno, si ha dejado de creer en algún punto de su vida, si ha dejado de creer en alguna parte de su vida, no se sienta solo. La historia nos cuenta que el ser humano ha dejado de creer en muchos dioses. Si se fijan en la historia atrás, antes se adoraba al sol, antes se adoraba a la luna, antes se adoraba a los seres de la naturaleza. Después pasó el tiempo y se adoraban a Zeus, se adoraba a otro tipo de dioses. Los romanos eran politeístas y dejaron de creer en esos dioses y consiguieron otros dioses en qué creer. Conforme la humanidad ha evolucionado y conforme la cultura también ha evolucionado, también nosotros hemos dejado de creer en cosas y hemos comenzado a creer en otras cosas. Así que el no creer en algo o el dejar de creer en algo es parte de la evolución del ser humano en sí misma, es parte de nosotros, es parte de nuestra historia. Y de hecho, en el tiempo de los cristianos primitivos, en el tiempo de los primeros cristianos del primer siglo, ellos eran considerados ateos porque no creían en los dioses de los romanos, no creían en los dioses de la cultura de ese momento. Y ellos lo que le decían a los ateos era algo muy interesante. No es que ustedes, no es que nosotros no creamos en Dios, es que ustedes tienen al Dios equivocado, al Dios equivocado. Y puede ser que eso sea lo que nos esté pasando a algunos de nosotros y vamos a hablarlo un poco después. Pero ¿cómo es que dejamos de creer? ¿Cuál es ese proceso de desconversión por el que todos, por el que algunas personas pasan? Bueno, más o menos este es el proceso que pensamos que puede ser que te pasó a vos o le pasó a algunas personas. Crecimos con una idea de Dios, crecimos en un contexto muy religioso. De hecho, Costa Rica, nosotros crecimos con la idea de la religión muy arraigada a nosotros y se hablaba de Dios y conocíamos a Dios y escuchábamos de Dios y posiblemente íbamos a algún servicio, no sé, algún culto católico, evangélico o al culto que su familia profesara. Y crecimos con esa idea de Dios, esa idea que se nos implantó, que se nos dijo, que se nos contó. Luego tuvimos alguna especie de conversión infantil, ¿cierto? Como que ese Dios de nuestros papás comenzó a también ser el Dios de nosotros a partir de alguna experiencia infantil. En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que yo crecí en una iglesia súper evangélica, re evangélica, y sí me acuerdo de chico haber tenido esa experiencia de conversión con Dios, tal vez en algún evento para niños, con algún payaso o algo así, pero sí tuve un encuentro, una conversión con Dios. Pero luego creces y comienza a secularizarse su vida, porque sale del contexto de la familia y de la iglesia y usted comienza a relacionarse en un contexto mucho más secularizado, en un contexto no religioso, y a veces ese contexto nos llega a gustar y nos llega a gustar mucho, ¿verdad? Y nos sentimos cómodos ahí. Y nosotros comenzamos a cuestionarnos cosas de nuestra fe de infancia. Nos comenzamos a hacer preguntas de hechos, preguntas fácticas sobre nuestra fe de la infancia. Y el problema es que cuando comenzamos a hacernos este tipo de preguntas, ya una vez que hemos crecido, ya una vez que estamos mucho más maduros, comenzamos a recibir respuestas que no nos gustan tanto, que no nos satisfacen tanto. Comenzamos a recibir respuestas basadas en fe sobre preguntas que tenemos que son más fácticas, que son más existenciales, que tienen que ver más con la razón. Y entonces esas dos no empatan. Nuestro concepto de Dios y nuestro concepto de lo que nos dijeron de Dios y nuestra religión como que no empata con esta vida
y esta madurez que estamos adquiriendo y esta intelectualidad y los conocimientos nuevos que vamos adquiriendo. Y entonces nos comenzamos a pelear con ese concepto de Dios que nos fueron heredando, que se nos fue diciendo. Y entonces nos encontramos en una disyuntiva. Puede ser que ese haya sido el proceso de desconversión de muchas personas. O puede ser también que haya sido simplemente una decepción de fe. Te estabas involucrado en la iglesia y estabas súper metido en la iglesia, sirviendo, ayudando en varias cosas, y pasó algo con alguien, con algo, y te decepcionó muchísimo y dijiste, ya esto no es para mí, no creo que siga. Y de pronto te decepcionaste y te fuiste. Muchas personas han dejado de creer en la religión, de creer en Dios, a partir de una experiencia traumática, una experiencia fuerte en algunas iglesias, en algunos contextos religiosos. Y esto es una lástima. Puede ser que ese haya sido tu caso y dejaste de creer y dejaste de creer en Dios por alguna situación así, o tal vez por alguna elección de vida, o tal vez por alguna situación particular de vos y en la que no te sentís a gusto, no cabés dentro del concepto de Dios que te habían enseñado y te habían dicho que así era, que eso era como era Dios. Y entonces algo no te hace sentido con lo que sos hoy y ese Dios de la infancia. Karen Armstrong, que fue una monja, de hecho, y estuvo en un convento y tuvo unas situaciones muy particulares en una búsqueda de su concepto de Dios, escribe un libro que se llama El caso de Dios. Y escuche qué interesante lo que ella dice. A muchos de nosotros nos han dejado varados con un concepto de Dios incoherente. Aprendemos de Dios al mismo tiempo que nos hablan de Santa Claus. Pero mientras nuestro conocimiento y entendimiento de Santa Claus evoluciona y madura, nuestra teología se queda de alguna forma infantil. No es sorprendente que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos reconozcamos al Dios, pero muchos rechazamos al Dios que heredamos y negamos su existencia. Ella dice, no es sorprendente entonces que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos rechazamos a Dios que heredamos y negamos su existencia. Claro, ese Dios que nos contaron, ese Dios que nos dijeron, ese Dios que nos dijeron que así era, posiblemente no es el mismo Dios al que no cabe en la realidad que nosotros estamos viviendo, en el contexto que nosotros estamos viviendo, al que nos estamos enfrentando. Hay dos versiones de Dios de la que nos alejamos. Una de ellas es, me dijeron esto de Dios, me dijeron que Dios era de esta forma, y la otra es, la Biblia dice esto de Dios. Bueno, porque la Biblia dice esto. ¿Y por qué usted cree eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué usted cree eso? Bueno, porque el pastor me dijo que Dios era de esta forma. Hoy nos vamos a enfocar en eso que nos han dicho de Dios, que ha ayudado a formar esa imagen de Dios de la que posiblemente nosotros nos hayamos alejado. El primero de ellos es el Dios guardaespaldas. El Dios guardaespaldas. El Dios guardaespaldas es el Dios que nos cuida de que no nos pase absolutamente nada malo. Un Dios bueno que no deja que cosas malas le pasen a su gente, a la gente buena, a sus hijos, ¿verdad? El problema es que esto no es cierto. El problema es que este Dios no existe porque a todos nos suceden cosas malas, cosas que nos sorprenden, cosas que nos afectan, situaciones difíciles, situaciones complicadas. Y entonces a veces crecemos con esa idea de Dios no deja que cosas malas le sucedan a gente buena. Y entonces a veces hasta eso nos afecta a nosotros mismos porque decimos, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Será que no soy bueno? ¿Será que Dios me está castigando por algo? ¿Será que Dios no me quiere por algo? ¿Será que Dios empezamos a comparar con otra gente a la que pensamos que le va mejor que nosotros? Dios bendice a esa persona porque es mejor que yo, porque Dios es bueno con esa persona, porque esa persona es más buena que yo. Y entonces comenzamos a alejarnos de ese Dios. Esa idea de Dios nos aleja a nosotros mismos, porque en nuestra vida suceden cosas
malas, suceden cosas que no esperamos, sucede una enfermedad, perdimos el trabajo, sucedió algo con lo que no contábamos, algo que no esperábamos. Y entonces ese concepto de Dios no va bien con nosotros y poco a poco nos vamos alejando de ese. Si perdiste tu fe por un Dios guardaespaldas, porque pensabas que Dios era ese, que no permitía que cosas malas le sucedieran a la gente buena, quiero decirte qué dicha que perdiste tu fe en ese Dios, porque ese Dios no existe, eso no es verdad. A todos los seres humanos les suceden cosas buenas y malas, a todos. No depende de qué tan bueno sea y no depende tampoco de Dios. Eso no define a Dios. Escucha esto, la falta de cosas malas en la vida de alguien o en el mundo no define a Dios. Dios no se define por la falta de cosas malas. Dios no es eso. Así que si alguna vez pensaste que Dios era así y te alejaste de ese Dios, bien por vos, porque eso no es Dios. Ese es un mensaje equivocado, ese es un mensaje que nos han vendido la religión y que nos ha pintado un Dios que no existe. Ese Dios no existe. El segundo Dios que nos han enseñado a tener es el on-demand Dios. ¿Sabes? Ese término on-demand, ese término que se refiere a las cosas a las que puedo accesar ya con solo un clic o con solo estar en el control remoto y accesarlo. On demand, la película on demand que yo quiero, a la hora que yo quiero, cuando yo quiero, sin cortes comerciales, a lo Netflix, el Dios on demand. Ese es el Dios al que yo le puedo pedir cosas, y cosas que sean válidas o hasta egoístas, y Dios siempre me las va a cumplir. El Dios on demand. Lo que accesamos por la supuesta fe, solo lo que único que tengo que hacer es pedirlo, y a veces pedimos cosas buenas, o sea, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, queremos que nuestros hijos se casen con la persona que pensamos nosotros correcta, queremos que nuestro trabajo sea el mejor, y queremos cierto tipo de salario, y queremos cierto tipo de nivel de vida, y a veces nuestras peticiones son válidas, pero pensamos que Dios tiene que darnos todo lo que nosotros queramos, como nosotros lo queramos, en el momento en que lo queramos. Y nuestro concepto de Dios es ese Dios al que le puedo pedir todo. Y entonces a veces nos desanimamos porque lo que nos dijeron que era Dios, ¿verdad? Y en nuestro contexto latinoamericano, ese Dios de la ofrenda, ¿verdad? Que si usted ofrenda, Dios le va a dar lo que usted quiere y pacte con Dios, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta, nos pegamos con la realidad de que ese no es Dios. Porque ofrendé, porque fui bueno, porque oré, porque ayuné, porque pasé horas y no sucedió lo que yo quería, lo que yo le pedí. Y entonces tal vez pude enfriar mi fe y yo me fui apartando de ese Dios on demand, de ese Dios al que yo le puedo pedir y me da como si fuera el genio de la lámpara. Si te alejaste y te sentiste defraudado de ese Dios y de esa religión que predica eso, qué bien, qué bueno por vos, porque eso no es Dios. Definitivamente eso no es Dios. Dios da cosas buenas a sus hijos, pero lo hace en el momento justo, en el momento correcto. Y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo, ¿verdad? A veces ni siquiera tenemos entendimiento de lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo. Dios sí lo sabe. Y Dios va más allá de todo eso. Ese Dios on demand no existe. Algunas veces piensan, el tercer Dios que nos han enseñado a tener es el Dios novio. Y el Dios novio se refiere a esa presencia que se tiene que sentir siempre. Ese Dios que te acompaña, pero ese Dios que se hace sentir, ¿verdad? Es ese Dios que yo lo tengo que sentir en todo momento. Y si no lo siento es porque algo está pasando. Y tengo que sentirlo, y es algo más sensorial, es algo más hasta de percepción, y es algo más... Yo recuerdo cuando era pequeño, yo vivía en Estados Unidos con mi familia, y íbamos a una iglesia de unos puertorriqueños, y esos sí eran pentecostales de hueso colorado. Y recuerdo que la pastora decía, antes de iniciar el culto, esos cultos podían durar hasta 4 horas. Podíamos estar ahí 4 horas y el culto no se acababa hasta que la pastora dijera que se acababa. Eso
empezaba, pero no se sabía a qué horas terminaba. Y escuchen esto. Recuerdo que la pastora ponía a todo el mundo en un círculo de oración y todo el mundo tenía que empezar a orar. Y ella decía, no vamos a empezar hasta que yo no sienta la presencia de Dios. Y si yo no lo siento, y si yo no siento la presencia de Dios, entonces no empezamos. Y hasta que ella no sintiera la presencia de Dios, no se arrancaba. Y todo el mundo pidiendo que Dios bajara, y que Dios llegara, y que Dios... Y en el momento en que ya ella sentía algo, decía, ya siento a Dios, ahora sí arranquemos. Y entonces yo pensaba eso, pensaba que Dios tenía que llegar a algún lugar. Y yo tenía que sentir a Dios porque mi concepto de Dios tenía que ver con las sensaciones, las percepciones, con algo que se sentía, con algo que, ¿verdad? Y Dios no era eso. Recuerdo que en mi paso por la iglesia también cometí muchos errores al respecto. Um, los famosos encuentros que eran retiros espirituales donde la gente se iba 3 días y la gente oraba y había muchas cosas que sucedían. Y recuerdo que una de las cosas por las que orábamos era por el bautismo del Espíritu Santo, que si me preguntan qué es, eso el concepto que nosotros teníamos no tenía ni pies ni cabeza ni era bíblico. Y recuerdo que mucha gente se sentía frustrada porque no sentían lo que los demás estaban sintiendo, o no tenían las mismas reacciones, no les pasaba, no les sucedía lo mismo que a la demás gente le estaba sucediendo. Y yo sé de mucha gente que se sintió afectada y se fue, se alejó, porque nunca pudieron sentir lo que las demás personas sentían. Si ese es tu caso, quiero decirte que ese no es Dios. Dios es más allá de lo que podemos percibir o sentir, o eso no es Dios. Y eso es lo que la religión nos dijo que era Dios, pero eso no es Dios. Eso es incorrecto. El siguiente, el cuarto tipo de Dios que nos enseñan es el del que todos queremos correr, pero es el más difícil de escapar, y es el Dios culpa. La culpa y el miedo es a través de la cual la religión nos manipula. Culpa y miedo, que Dios lo ve todo y que cuidado porque Él está observándonos y Dios se va a enojar con nosotros por las cosas que hagamos. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida va dictado por la culpa y el miedo. Por la culpa y el miedo. Por la culpa y el miedo. Y toda la vida pasamos nuestra vida tratando de huir de ese Dios que señala, de ese Dios que castiga, de ese Dios que si no me porto bien, me manda algo que me va a hacer daño, porque yo me porté no como Él quería. Es el Dios que nos ama, pero no le caemos muy bien a ese Dios. Es el Dios que tiene ira y que está pendiente de todo lo que hagamos, porque si fallamos en una sola cosa, ya no salimos de su gracia y su misericordia. Y cómo nos ha costado durante nuestra vida quitarnos ese chip de culpa y de miedo, a través del cual la religión nos ha manipulado y nos ha dicho cosas y nos ha hecho sentir cosas y nos ha hecho creer cosas que no están bien. Si saliste huyendo de ese Dios, qué bueno, porque ese no es Dios. Definitivamente eso que la religión nos dijo que era Dios, eso no es Dios. El siguiente Dios al que nos han enseñado es el Dios anticiencia, ¿verdad? El Dios anticiencia, el Dios que no te deja pensar y solo tenés que creer, ¿verdad? El Dios es esa parte de la religión que nos dice que no es importante pensar, que no se explica todo, que ese Dios que va en contra de las leyes de la ciencia, que va en contra de las cosas que hemos aprendido como humanidad, que va en contra de muchos conceptos de la ciencia y se impone, aunque no lo pueda explicar, aunque no lo pueda decir, se impone el Dios anticiencia. Y nada más lejano a la realidad de Dios que esa, porque Dios creó todas las cosas. Dios creó la física, las leyes físicas, las leyes de la química. Dios creó absolutamente todo. Y lo que entonces para nosotros va en contra de lo que nosotros creemos de Dios
eso lo quitamos, eso no está bien, eso no es Dios y está mal. Y de una vez lo rechazamos y ponemos una barrera. Ese Dios, anticiencia, no es Dios. Y tal vez te alejaste de Dios porque llegaste a la universidad, comenzaste a estudiar, tu parte intelectual comenzó a crecer y de pronto la religión no pudo darte explicaciones de ciertas cosas. Y entonces pensaste que Dios era eso. Dios no es eso. Y lo vamos a ver más adelante en las series. Por eso tienes que estar pendiente de los siguientes domingos. El siguiente Dios es el Dios de lo inexplicable. Todo lo que no podemos explicar, eso es Dios. No sé, fuimos al supermercado y de pronto vimos un espacio justo a la entrada y ay, eso es Dios, eso tiene que ser Dios. Todo lo que no tiene una explicación lo llena Dios. Dios llena todo lo inexplicable. Dios llena todas las cosas que no podemos entender. Dios llena todo lo que no podemos explicar. Y simplemente eso no es así. Lo inexplicable no es prueba de que Dios existe. Lo inexplicable es prueba de nuestra ignorancia. Y básicamente eso es. Y muchas personas atañen todo lo que no pueden darle una explicación, todo lo que no pueden decir con su razón a qué se debe o qué se trata, o todos los fenómenos que no entienden. Eso es Dios y no es importante entenderlo porque eso es Dios. Y eso no es nada más que ignorancia. Y a veces nos quedamos en ese tipo, con esa explicación tan básica. Eso es Dios, eso no necesito explicarlo. Él sabrá. Y señalamos a las personas que quieren entender y quieren explicar y que quieren a partir de la ciencia una razón. Y a veces esas personas se sienten excluidas de la religión porque no le encuentran explicaciones a esas dudas. Estos 6 tipos de Dios, el Dios guardaespaldas, el on demand, el novio, la culpa, la anticiencia y el Dios de lo inexplicable, si te das cuenta, no son conceptos, no son más que expectativas infantiles y a veces hasta manipulación de religión que hay sobre nosotros, pero no definen al Dios de verdad, al Dios que sí existe. Y si es tu caso de que te hayas alejado de Dios por alguno de estos 6 tipos de Dios que se nos enseñó, quiero decirte que no te sientas solo. Muchos de nosotros hemos tenido crisis de fe precisamente por este tipo de cosas a las que nos hemos enfrentado. Este tipo de conceptos de Dios que más bien nos han alejado de Él. Aquí la pregunta es, ¿quién te dijo que Dios era así? ¿Quién te dijo que Dios era eso? ¿Quién te dijo que Dios se comportaba de esa forma? Si te fuiste, si te alejaste, si te desconvertiste de ese Dios, posiblemente esos dioses de los que no quieres saber nada, ese Dios del que no quieres saber nada y el que te sentís ahí confundido o confundida porque no sabes, posiblemente ese Dios no sea Dios. Posiblemente ese Dios no sea Dios. Vamos a terminar haciendo una oración, ¿les parece? Gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad de conocerte y de redescubrirte. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Queremos redescubrirte a partir de lo real. No lo que alguien nos dijo, no lo que alguien interpretó y no lo que alguien piensa. Queremos hacerlo a partir de la realidad de lo que eres. Amén y amén. Gracias, nos vemos.